Buenas tardes a todos. A ver, debido a que me habéis planteado a través de las redes sociales si os podía resolver algunas dudas, una de las que más me habéis solicitado ha sido que por favor explicase el artículo 75 del reglamento, es decir, las limitaciones regimentales y las medidas de protección personal. Vale, en primer lugar vamos a ubicar este artículo en lo que es el reglamento penitenciario, ¿de acuerdo? Si nos vamos al reglamento penitenciario, en el título tercero nos va a hablar del régimen penitenciario. ¿Vale? Y tenemos que en el artículo 73 nos va a explicar un poco cuál es el concepto de régimen y cuál es el fin del régimen penitenciario. En el artículo 74 nos va a explicar los tres tipos de régimen que tenemos en los centros penitenciarios, que es el régimen ordinario, el régimen abierto y el régimen cerrado. Y a continuación viene el artículo 75, que es el que vamos a desarrollar, donde vienen las limitaciones regimentales y medidas de protección personal, ¿vale? Pasando posteriormente a desarrollar tanto el régimen ordinario, abierto y cerrado. Vale, el reglamento penitenciario en el artículo 75, cuando desarrolla y establece las limitaciones regimentales, no parece quedar del todo claro en el desarrollo del reglamento penitenciario. Por eso luego, en lo que es en el tema, os he puesto también el desarrollo que se hace a través de la instrucción 3 de 2010 de instituciones penitenciarias sobre el desarrollo de este artículo, donde lo desarrolla de una forma mucho más minuciosa y queda muy claro, ¿vale? Entonces, vamos a leer el artículo 75. Eh, Dice, los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y buen orden del establecimiento, así como las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado de clasificación. Vale, ¿esto qué quiere decir? Los internos están sometidos a un régimen dentro de los centros penitenciarios, que como hemos leído antes en el artículo anterior, puede ser el régimen abierto, régimen cerrado o régimen ordinario. Dependiendo de su asignación a cada uno de los regímenes que hemos comentado, va a tener una serie de normas específicas que van a limitar o va a tener una serie de limitaciones que van a ser propias de su tratamiento y el grado de clasificación que el interna tenga. Es decir, no son lo mismo las limitaciones regimentales que tiene un interno que está clasificado en primer grado, ¿vale? Que se le aplica el régimen cerrado, que van a ser mucho más severas que un interno que está clasificado en segundo grado o es preventivo, que se le aplica el régimen ordinario, o un interno que está clasificado en tercer grado y se le aplica el régimen abierto, ¿vale? Entonces, fuera de esas limitaciones que son las propias de estar en un centro penitenciario, ¿vale? Que serían las relacionadas con su tratamiento y su grado de clasificación, este artículo nos establece, es que está como un poco mal desarrollado, ¿vale? Nos establece que tanto los detenidos, los presos y los penados en un centro, además de por razones de tratamiento y el régimen que se les aplique, van a tener dos limitaciones más, que son, que las vamos a desarrollar ahora, ¿vale? El aseguramiento de su persona y, por otra parte, por seguridad y buen orden de los establecimientos penitenciarios. Vale. Vamos a ver primero por la seguridad y buen orden de los establecimientos. El director puede en un momento determinado, cuando haya unas graves alteraciones en un centro penitenciario que puedan poner en riesgo tanto la seguridad como el buen orden de los establecimientos, puede el director aplicar una serie de limitaciones regimentales extraordinarias para mantener esa seguridad. Pongamos, por ejemplo, el caso de un interno que agrede gravemente a un funcionario, por ejemplo, ¿vale? Pues le van a aplicar aislamiento provisional a través del artículo 72 del reglamento y le van a llevar en aislamiento provisional al módulo de aislamiento. Una vez pasado el tiempo indispensable, el director podrá acordar, si considera que los hechos han sido lo suficientemente graves y que afectan a la seguridad o pueden seguir afectando la seguridad y buen orden del establecimiento, que ese interno se le aplique las limitaciones del artículo 75.1 del reglamento penitenciario, que luego os vamos a explicar mucho más detalladamente a través de la instrucción. Entonces, lo que se va a buscar es que ese interno no vuelva del módulo de aislamiento a otro módulo de régimen ordinario. Entonces, lo que se va a buscar es que ese interno se mantenga en el módulo de régimen cerrado, que para eso le aplican las limitaciones regimentales del 75.1, con el objetivo de
que la Junta de Tratamiento en su próxima reunión valore si es necesario aplicarle un artículo 10 en caso de que sea un preventivo o hacer una propuesta de regresión a primer grado en caso de que sea un penado. ¿De acuerdo? Y entonces, mientras esa Junta de Tratamiento se reúne, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria, se hace esa propuesta y resuelve el centro directivo notificándolo al centro durante ese tiempo, que pueden ser a lo mejor 25, 30 días, 40 días, según las circunstancias de cada centro. Ese interno se va a mantener en el módulo de aislamiento con las limitaciones del 75.1 hasta que resuelvan. ¿Qué resuelve en primer grado? Pues se irá trasladado a un centro penitenciario donde tengan módulos de régimen cerrado, y si mantiene la posibilidad de dejarle en segundo grado o en régimen ordinario, se quedará o en ese centro o en el centro que haya asignado el centro directivo. Luego lo vamos a explicar un poco más en profundidad. Y luego está el caso de... Son dos casos totalmente diferentes. Uno es porque un interno ha actuado, ya sea a través de unos hechos que denotan mucha gravedad y afecta a la seguridad, al buen orden de los establecimientos, y otra es para el aseguramiento de la persona del interno. Es decir, un interno que en un momento determinado puede considerar que está en riesgo su integridad física o su vida. ¿Vale? Y ahora explicaremos alguna razón por la que puede ocurrir. Y entonces, para ese caso, lo desarrolla en el punto segundo y dice, en su caso, dice, ya sea a solicitud del interno, porque lo puede el 75.2, lo que es el aseguramiento de su persona, cuando un interno tiene miedo de que le pueda pasar algo a su integridad física o a su vida, puede solicitar a través de una instancia al director que le aplique las limitaciones regimentales del 75.2. Que ahora vamos a explicar qué es. Y eso se puede hacer o porque lo solicite el interno o el propio director lo puede, si no, aunque no lo solicite el interno, acordar él, ¿vale? Y dice que el director podrá acordar siempre mediante una resolución motivada para salvaguardar la vida o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al juez de vigilancia. Es decir, tenemos el caso, por ejemplo, de un interno que solicita, debido a que ha tenido un problema con un grupo de internos en el módulo, y ahora este grupo de internos le amenazan que al día siguiente, a la bajada del patio, cuando bajen le van a apuñalar. Este interno tiene miedo y solicita que por favor le apliquen las limitaciones del 75.2 del reglamento penitenciario para salvaguardar su vida o su integridad física, porque tiene miedo que ese grupo de internos le agreda o intente atentar contra su vida. Pues lo que se hace es que si el director acuerda las limitaciones, ese interno no va a hacer vida común con el resto de los internos. Entonces, ese interno, durante las horas de patio, por ejemplo, donde todos los internos bajen al patio, ese interno se va a quedar en su propia celda, sin tener contacto con ningún interno para salvaguardar su integridad física. Cuando el resto de los internos coman, por ejemplo, en el comedor, este interno podrá comer a lo mejor solo en su celda, ¿vale? Para que no esté en contacto, y cuando todos los internos vuelvan a estar dentro de las celdas durante el periodo de descanso al mediodía, ese interno podrá salir al patio él solo, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde. Luego a las 4 de la tarde ese interno vuelve a subir a su celda, porque sobre las 5, 4 y media, 5 de la tarde, según el horario que establezca el Consejo de Dirección, los internos podrán otra vez volver a salir al patio. Y entonces lo que se busca es que ese interno solo pueda salir al patio él solo cuando el resto de los internos están en la celda. Es decir, que no tenga contacto con ningún interno. ¿Vale? Y así lo que buscamos es salvaguardar su integridad. ¿Qué podemos ver de estas limitaciones? Estas limitaciones solo se pueden aplicar en casos obviamente muy extraordinarios. ¿Y qué regula el reglamento penitenciario? En el punto 3, la posibilidad de solicitar un traslado. ¿Vale? Un interno que se encuentra con 75.2, que está solo en la celda durante todo el tiempo, si esta situación se prolonga mucho en el tiempo, entendemos que psicológicamente no es una situación muy favorable para el interno. O un interno que se encuentra en 75.1 en el módulo de aislamiento. ¿De acuerdo? Pues nos dice el 75.3, dice, mediante un acuerdo motivado de un órgano colegiado, ya sea el Consejo de Dirección, es el que propone el traslado de los detenidos y presos, o la Junta de Tratamiento es la que propone el traslado de los penados, ¿vale? Ambos
ambos órganos colegiados hacen una propuesta al centro directivo, ¿vale? Solicitando el traslado del detenido preso, si lo hace el Consejo de Dirección, o del penado, si lo hace la Junta de Tratamiento a través de un PCD, a través de una propuesta de clasificación y destino. Se les solicita un traslado a otro establecimiento que permita posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales, ¿vale? Para el aseguramiento de su persona, que se refiere el artículo anterior, ¿vale? Cuando tenemos un interno al que le hemos aplicado el 75.2, por ejemplo, ya sea porque ha tenido problemas con internos en el patio, porque haya sido un caso muy mediático y resulta que hay conocidos o familiares de una posible víctima de su delito en este mismo centro. Ese interno solicitará, o el director por propia iniciativa acordará el 75.2, pero el órgano colegiado propondrá al centro directivo el traslado a otro centro donde ese interno pueda hacer una vida normal, ¿de acuerdo? Y por último, el 75.4 establece que los acuerdos de traslado se van a comunicar, en el caso de detenidos y presos, a la autoridad judicial, y en el caso de penados, al juez de vigilancia correspondiente. Vale, entonces, por lo tanto, como podemos distinguir, como hemos dicho, dos tipos de limitaciones. Las que aconseja su tratamiento o el grado de clasificación, que son lo que son las limitaciones naturales según el régimen que se le aplique al interno, y las de carácter extraordinario, que son las exigidas por la seguridad y buen orden del establecimiento, que vienen reguladas, se establece que son las del 75.1, y las exigidas por el aseguramiento de su persona, que son de protección personal, del 75.2. Vale, ahora nos vamos a la instrucción, ¿vale? La instrucción 3/2010 regula en uno de sus apartados el desarrollo del artículo 75 y nos habla tanto de la aplicación del 75.1, lo voy a decir así en modo de resumen rápido, quién acuerda la aplicación de las limitaciones regimentales, siempre el director, tanto del 75.1 como del 75.2, ¿vale? No confundáis luego con el órgano colegiado que propone el traslado para levantar las limitaciones, ¿vale? El director lo hace a través de un acuerdo, que es una orden de dirección. Yo os he puesto la explicación de que la limitación regimental consista en que el interno viva o resida en el módulo de aislamiento, ¿de acuerdo? Pero eso solamente se va a aplicar si no se puede utilizando otro tipo de limitación, como pueda ser una nueva separación interior, una nueva dependencia, módulo, galería o celda, que se le cambie de celda, por ejemplo, que el interno no pueda salir a hacer actividades fuera del módulo, lo que sería como un 75.1 modular, llaman en mi centro, etcétera. Ese acuerdo tomado por el director tiene que ser motivado, ¿vale? Tiene que expresar cuáles son las circunstancias concretas por las que lo está aplicando, ¿vale? Que lo que hacen es que se vulnere la seguridad y el buen orden del establecimiento. Y de todas maneras, siempre, tanto el 75.1 como el 75.2 se va a aplicar se va a notificar, perdón, tanto la aplicación como el cese al juez de vigilancia penitenciaria. Aquí será puesto en conocimiento del juez de vigilancia, ¿vale? Tanto la aplicación como el levantamiento de la medida. El interno, si no está de acuerdo, como la aplicación del artículo 75.1 se le notifica al interno, si no estuviera de acuerdo podría acudir en vía de queja al juez de vigilancia, ¿vale? Tal y como establece el 76.2 de la ley. Vale. ¿Qué puede ocurrir? Esto es lo que explicamos. Cuando nosotros aplicamos con carácter general el 75.1, lo normal es que la Junta de Tratamiento en la siguiente reunión valore la posibilidad de aplicarle el artículo 10 o el régimen cerrado a ese interno. Esa Junta hará una propuesta que resolverá el centro directivo. Cuando el centro directivo resuelva, con el traslado del interno se levantarán las medidas justo cuando el interno se va a marchar del centro, cuando se levantan las medidas de limitaciones regimentales. O puede ser que, por otro lado, la Junta de Tratamiento valore que no es motivo suficiente para la regresión o para la aplicación del artículo 10 del interno, y entonces será el Consejo de Dirección, si es un preventivo, o la Junta de Tratamiento quien solicite no la regresión de grado, sino el traslado a otro centro. ¿De acuerdo? En régimen ordinario. Si está clasificado en segundo grado, es la Junta de Tratamiento quien lo realiza, y si no estuviera todavía penado y fuera preventivo o detenido, lo realizaría esa propuesta de traslado el Consejo de Dirección.
¿vale? Aquí no se especifica que se intentará adoptar en la primera sesión, ¿vale? Del órgano colegiado desde la aplicación de la medida, ya sea a través de una sesión ordinaria o si queda mucho, por ejemplo, imaginaros que falta 15 días para la reunión de la Junta de Tratamiento y los hechos hayan sido especialmente graves, el director podrá acordar una sesión extraordinaria de la Junta de Tratamiento para valorar la aplicación de la posible regresión o aplicación del artículo 10 de ese interno. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, está la aplicación del 75.2, que hemos dicho que son los casos en los que el interno tiene miedo de que puedan atacarle o que puedan lesionarle, etcétera. Entonces, podemos decir que lo establece también el director del establecimiento, que puede ser porque lo solicite el interno o no es necesario que lo solicite el interno, siempre lo va a establecer el director. Y puede ser porque lo solicite el interno a través de una instancia o, por ejemplo, un caso que haya sido, por ejemplo, una agresión sexual o un delito muy mediático que haya salido en los medios de comunicación y que el director valore el ingreso del interno en el centro penitenciario que pudiera existir riesgo para la integridad física del interno. Por lo tanto, el director podría aplicarle las limitaciones regimentales sin que lo haya solicitado. ¿Vale? Podemos decir que tiene un carácter excepcional, que se va a valorar siempre la posibilidad de un traslado, como hemos explicado antes a través del 75.3, que se valore especialmente en delitos relacionados con la libertad sexual, etc. Hay que comunicarlo igualmente al juzgado de vigilancia y tendremos que tener en cuenta la posible prevención de suicidios en estos internos debido al gran aislamiento que tienen. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizamos un poco las medidas de las limitaciones regimentales. Espero que os haya quedado más o menos claro. Y nada, que un saludo a todos y mucho ánimo.